Soy Patricio Altamirano Arancibia. ¿Cómo están ustedes? Analista político de la televisión comunitaria Señal 3 de la Victoria. Que todos estén muy bien y comenzamos el análisis político. Título: Caracterizando la casta dominante, parte 2. Vamos a comenzar. Quedamos en... acordémonos. Ya. Verás como quieren en Las Condes al amigo cuando es forastero. Ahí aparece el logo de la municipalidad de Las Condes, igual la bandera de Chile. ¿Por qué? Porque la oligarquía de Las Condes fue constituida primero por los castellanos que conquistaron Chile, ahí residieron. Siguieron y fueron a vivir ahí los vascos que fueron encomenderos de las tierras y de indios de todo el país, que articularon la economía de la colonización. Se sumaron luego las castas extranjeras, británicas, francesas, alemanas, que residen en Las Condes y que desde Las Condes dominan al Chile, construyen el Chile. Ya, sigamos. Vamos a recurrir a Pablo Neruda, al canto general, donde él caracteriza a las castas castellanas conquistadoras y a las castas vascas en sus poemas. Por ejemplo, el poema 13 se llama Se entierran las lanzas. Veamos algunos trozos de él. Dice Neruda: después vinieron a poblar la herencia usureros de Euskadia, nietos de Loyola, desde la cordillera hasta el océano. Ahí Neruda destaca el rol de las castas vascas, Euskadia, Loyola, que aparecen ahí en rojo. Y llegaron después las castas castellanas, fíjese. Lo recalca en la siguiente estrofa. Cuando ya todo fue paz y concordia, Hospital y Virrey, cuando Avellano, Rojas, Tapia, Castillo, Núñez, Pérez, Rosales, López, Jorquera, Bermúdez, los últimos soldados de Castilla, envejecieron detrás de la audiencia, cayeron muertos bajo el mamotreto, se fueron con sus piojos a la tumba, donde hilaron el sueño de las bodegas imperiales. Entonces ahí, ¿qué nos dice Neruda? Neruda destaca que los castellanos, ¿cuáles castellanos? Avellano, Rojas, Tapia, Castillo, Núñez, Pérez, Rosales, López, Jorquera, Bermudas, los últimos soldados de Castilla, dice. Hicieron la conquista, exterminaron a los indígenas y extrajeron el oro. Después de eso, ¿qué vino? Cuando era la rata el único peligro de las tierras encarnizadas, se asomó el Vizcaño con un saco, el Errázuriz con su alpargata, el Fernández la reina Vendervela, el Aldunate de la bayoneta, el Izaguirre rey del calcetín. Neruda destaca que luego que los castellanos conquistadores pacificaron la parte de Chile, es decir, cuando la rata era el único peligro, no habían indígenas que sublevaran, llegaron los mercaderes vascos. ¿Quiénes? Los Errázuriz, los Fernández Larraín, los Aldunate, los Izaguirre, que tomaron el control económico del reino. Así se constituyó el reino de Chile en su fase originaria. Sigamos con Neruda. Desde la cordillera hasta el océano dividieron con árboles y cuerpos la sombra recostada del planeta. Las encomiendas sobre la tierra sacudida, herida, incendiada, el reparto de la selva y el agua en los bolsillos de los Errázuriz que llegan con su escudo de armas, un látigo y una alpargata. Neruda destaca cómo los mercaderes vascos se transforman en encomenderos. En este caso lo sitúa en los Errázuriz, un clan totalmente importante en la sociedad chilena que asume la encomienda de la tierra, sobre la tierra, dice. ¿Y qué hay sobre la tierra? Selva, agua, indios, bienes y servicios que estos se apropian. ¿Ya? Entonces, Pedro de Valdivia extrajo oro continuando con el extractivismo que iniciaron los incas. ¿Ya? Importante destacar que son los incas los primeros que sacan oro de nuestro, o lo que será nuestro país. Ahí aparece el lavadero de Marga Marga, ¿cierto? En un dibujo que intenta reconstruir esa época. Y luego abajo aparece Pedro Valdivia a través de los barcos, exportaba el oro e importaban todos los bienes y servicios que requerían los conquistadores. Se ve ahí un barco en el puerto de Valparaíso donde se llevan el oro y el barco trae bienes y servicios que se requieren en el tiempo de la colonia y de la conquista. ¿Ya? Entonces tenemos una casta dominante inmigrante, extractivista, importadora de bienes y servicios, ¿ya? Que es lo que se estructura en la sociedad chilena. ¿Mm? Entonces tenemos una canción que se llama La maldición de Malinche, que vamos a retomar para
poder entender esto de que sea una casta extranjerizante, externa a nosotros, la que nos domina. Entonces el compositor mexicano Gabino Palomares Gómez en el año 75, 1975, inmortalizará para los pueblos indígenas latinoamericanos y para los sectores populares la canción Oh Maldición de Malinche, Enfermedad del Presente. Ahí aparece Gabino Palomares, que es el que escribe, el que escribe la letra de esta canción y la compone. Gabino Molinares nos dice que los pueblos latinoamericanos hasta nuestros días padecen el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Oh maldición de Malinche, enfermedad del presente. Eso es lo que nos está diciendo. Esa situación de que tenemos una casta que es extranjerizante. El compositor se pregunta sobre la duración de este maleficio. ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Y Gabino, entonces, el compositor Gabino Palomares junto a la cantante Amparo Ochoa divulgaron por toda América Latina y el mundo la canción La Maldición de Malinche, desde el año 1975 hasta nuestros días. Ahí aparece Amparo Ochoa, que es la cantante que ha divulgado mucho más esta canción. Gabino Palomares dice: se oyó la voz del monarca indígena de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Previo a la invasión castellana existió una profecía de la llegada de un dios indígena. Se creyó que ese dios venía con los castellanos, por eso fueron muy bien recibidos Cortés en México, Pizarro en el mundo incaico, ¿cierto? Hernán Cortés, el regreso del Quetzalcóatl. Ya ahí aparece la imagen de Hernán Cortés y la imagen del dios más importante de los mexicas o aztecas, que es el dios Quetzalcóatl. Se creía que Hernán Cortés o alguien de ese grupo que él traía, en realidad era ese dios. Y esto implicó lo siguiente: a los indígenas les costó salir de la profecía. Gabino Palomares dice: y en ese error entregamos la grandeza del pasado. A los mexicanos les costó, a los mexi les costó salir de esa situación y de comprender que esos que venían con Cortés no eran el dios que ellos esperaban, ¿ya? El sector indígena que resistió la invasión fue derrotado en la batalla de Centlala del año 1519. Como beneficio de ella, entregaron a 20 esclavas indígenas mexicanas, que fueron entregadas a Hernán Cortés. Una de ellas, llamada Malinche o Malinche, fue su traductora, consejera y esposa. Ahí aparece una imagen de un retrato de Hernán Cortés junto a Malinche, que fue su esposa y consejera, ¿ya? Y a razón de eso, la canción tiene ese nombre, La Maldición de Malinche. De ese lazo entre Hernán Cortés y Malinche nació Martín Cortés Malinche, quien fue uno de los primeros mestizos mexicanos, y se configura el mestizaje en lo que será México, en lo que será Perú, en lo que será Chile, en lo que será América Latina, ¿ya? Entonces la canción La Maldición de Malinche recorrió por todos los pueblos indígenas desde el actual México hasta el Cono Sur, para llegar a Chile, explicando la profecía que los indígenas esperaban que los castellanos cumplieran, y finalmente los castellanos no la cumplieron, no era el Dios que ellos esperaban. Y en eso pasó mucho tiempo hasta que los pueblos originarios se dieran cuenta y se empezaran a rebelar en contra de los conquistadores. Entonces nuestra casta dominante chilena es inmigrante, por eso si vas para Chile y la canción La Maldición de Malinche es extractivista, saca oro, cobre, litio y no tiene un desarrollo industrial. Sin desarrollo industrial es importadora de bienes y servicios, y esa es una característica histórica que viene desde los incas, los castellanos y posteriormente a los grupos económicos que vamos a ver. Esta situación se inicia con la invasión inca a nuestro territorio, ¿ya? Veamos esto en el año 2024, ¿ya? ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos en la actualidad es la casta Luxi, ¿cierto? Que domina la economía chilena, siendo el grupo económico más importante, ¿ya? La casta Luxi se inicia en la isla Brac, que ahí aparece la isla Brac cerca de Sarajevo, ¿cierto? Y de ahí viene Policarpo Luxi Lubitich, ¿ya? En esa época la isla Brac es una formación social asiática, por lo tanto es una formación social que tiene castas que las dominan, y estas empiezan un proceso de producir viñedos, y esos viñedos son infectados ya por una plaga
que hace que en esa época se decida la migración de los hijos de estas castas que tenían cierta capacidad económica y para buscar mejores lugares en el mundo. Es así que Policarpo Lux y Lúbito es enviado por su familia con una capacidad económica y esa isla sigue hasta el día de hoy, la isla Brac sigue caracterizándose por la producción minera. Hoy día es una imagen reciente, dice aceitunas, olivos, viñas, viñedos de la isla dálmata de Brac, Croacia. ¿Ya? Y Policarpo viaja y llega a Chile y llega a la región de Antofagasta. Luxis llega a Antofagasta a una red croata con poder económico. No llega patiperro, sin plata, no, llega porque tiene una capacidad económica de viñedo que se infectan y que por lo tanto tiene la capacidad de comprar un pasaje en barco, subirse en esa época, imagínense cuánta gente viajaba en barco, ya. En esa ciudad que es Antofagasta, a esa época logra acumular más capacidad económica y crea más alianza con otros grupos. Entonces Policarpo Luxi Lúbitis, en base a su extendida red económica y sociales, logra casarse con una representante de la oligarquía boliviana de esa época. ¿Ya? No todos los croatas de ese lugar, de Antofagasta, hacen alianzas con la oligarquía boliviana, y Luxi lo hace, se atreve. Esto va a significar un veto de las castas castellanas vascas por su enemistad histórica con Bolivia. Ahí se ve Bolivia, y Bolivia tenía el puerto de Antofagasta, Mequillones, Cobija y Tocopilla, que eran parte de Bolivia en esa época. ¿Ya? La elegida por Policarpo, además, se llama Elena Avaroa Córdoba, quien pertenecía a la élite histórica de Bolivia. Ahí tenemos otra imagen, más antigua inclusive, que nos muestra el tiempo de la conquista y nos muestra que Antofagasta era parte de Potosí, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen mucho más de conquista casi, y de la época casi colonial. Ella, la elegida por Policarpo, fue hija de Andrónico Avaroa Rivera, ¿ya? Entonces, que fue un importante comerciante boliviano del ganado, fabricó pólvora, tuvo una empresa de electricidad, un poder económico enorme, y él edificó en 1920 la Casa Avaroa en Antofagasta, que fue el símbolo de la riqueza de esa familia. Su poderío económico perdura hasta el día de hoy. Ahí se ve la Casa Avaroa, que hoy día existe, y se ve el espacio Avaroa, que se transformó en un centro cultural, uno de los más importantes de Antofagasta hoy día. Andrónico Avaroa Rivero es de tal importancia en Antofagasta que, por ejemplo, cuando él cumplió sus 157 años de natalicio, se hizo un tour por la región. Decía el patriarca de la región, para que usted vea la importancia de ese Avaroa en Antofagasta, ¿ya? Y además, ese Avaroa, Andrónico Avaroa Rivera, siguió los pasos de su padre, Eduardo Avaroa Hidalgo, que es hijo de hacendado boliviano. Entonces, y que también acumuló riqueza a partir del ganado y del comercio minero. Y ahí aparece Eduardo Avaroa con una bandera de Bolivia, Bolivia rumbo al mar. Porque además de que este Policarpo se casa con la hija de Andrónico Avaroa, que ya es boliviano, además Eduardo Avaroa, que es su abuelo, sería abuelo de los actuales herederos de Policarpo, ¿ya? Acumula riqueza y es no solamente un hacendado boliviano, sino que Eduardo Avaroa Hidalgo resistió la invasión chilena, defendió la ciudad de Calama en la batalla de Tehuapel el 23 de marzo de 1879, cayó muerto en el campo de batalla, y por esa gesta es un héroe boliviano. Entonces, todo esto gesta un antagonismo entre la clase alta chilena y Andrónico Lux Avaroa. Entonces, Avaroa parte, al elegir a Elena, su esposa, parte desentendiéndose de las castas castellanas y de lo que hoy día es la clase dominante de un sector muy importante, la clase dominante chilena. Como vemos, Andrónico Luxi fue parte de la casta croata boliviana que dominó Antofagasta. Su nombre Andrónico proviene de su abuelo boliviano y no prosigue el nombre Policarpo, que es croata. El nombre Andrónico y el apellido Avaroa, por sus rasgos bolivianos, fue vetado por las castas castellanos vascas. Esto se va a expresar en lo que sigue y en sus herederos. Veamos. Hasta el día de hoy, la familia Avaroa sigue teniendo importancia económica en los nombres de las empresas que se crearon y que duran hasta nuestros días, como por ejemplo Ganadera Avaroa.
Ahí está Ganadera Baroa en Antonio Randy 6987, Antofagasta, que hoy día existe. Pero si usted no quiere ir a Antofagasta, entonces puede ir a Padre Mariano 10, aquí en Santiago, en Providencia, y ahí está la Ganadera Avaroa, para que usted vea que esta empresa Avaroa tiene además sucursales en todo el país y es una, todavía hasta el día de hoy, una importante empresa de ganado, imagínense, que está teledirigida desde Antofagasta, ¿ya? Para que vea la importancia de los Avaroa. Entonces, Andrónico Luxi Avaroa, ahí está, Luxi Avaroa, Andrónico el abuelito boliviano, Luxi por ser croata y Avaroa boliviano. Entonces estudia en el colegio hispanoamericano, que no corresponde a los colegios de la ley chilena, ¿ya? Estudió Derecho en la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces, además del conflicto con la clase alta con respecto a su origen y sus lazos con Bolivia, va a tener lo siguiente, porque Andrónico Luxi Avaroa hace un pacto con Salvador Allende sobre la expropiación de sus empresas. Y él lo que hace es refugiar el sector, proteger el sector minero para que no sea expropiado. Y le dice a Allende, expropiame todo el resto, pero no el sector minero. Y Allende concede, y esto hace que las castas castellanas se enojen mucho más con Andrónico Luxi Avaroa, ¿ya? Algunos militantes socialistas de la época que fueron parte de esas negociaciones, veremos en lo que sigue de la exposición, que se verán beneficiados, ¿ya? Y esto genera un enredo porque uno cree que los Luxi tienen relación con los socialistas o con el Partido Socialista, y en realidad es un grupo de socialistas que permite ciertos lazos y ellos se benefician. También se beneficia Luxi, pero no es que Luxi sea un socialista, un proclive, no, hizo un pacto, una negociación, hizo una acción muy pragmática, ¿ya? Entonces, Andrónico Luxi Avaroa fue excluido por la dictadura de la clase alta de las licitaciones que privatizaron las empresas públicas que codiciaban los empresarios. Esas empresas públicas en el periodo 70-73 las conquistaron, se las tomaron los trabajadores, se la quitaron a los empresarios y luego la dictadura se las devolvió, pero no se las devolvió a Luxi, ¿ya? Ahí se ve la imagen de que Luxi y Pinochet no se llevaban muy bien. Entonces, veamos la esposa de Luxi y sus descendientes para poder entender esta situación y la relación entre Luxi y la clase alta y la formación de la clase alta. Miren, doña Emma del Carmen Cray Monet se casa con Andrónico Luxi. Como vemos, ninguno de ellos proviene del núcleo castellano-vasco, ¿ya? Importante destacar lo siguiente. Doña Elena del Cray muere tempranamente y deja a Luxi con dos hijos, que son Guillermo y Andrónico, ¿ya? Que veremos más adelante. El apellido Cray es de origen anglosajón, de raíz escocesa. Eso tendrá gran importancia en los herederos de Andrónico Luxi de Avaroa, ¿ya? Y el apellido Monet es de origen francés. Por lo tanto, Andrónico Luxi, a razón de la muerte de su señora, va a tener un énfasis en una orientación anglosajona y escocesa que vamos a ir viendo, ¿ya? Los Luxi Cray y sus descendientes, ¿ya? Guillermo Luxi Cray, ahí aparece, ya vamos a mencionar primero a él, aunque él era el más joven. Luxi Cray estudió en el The Grange School, colegio británico fundado en 1928, ligado a las castas altas provenientes de la casta británica. Entonces ahí está esto que les decía, que a partir del apellido Cray y de su madre hay una decisión de Andrónico de hacer una formación británica. Y todos los hijos de Luxi Avaroa estudiarán en ese colegio, todos los que siguen. Destaquemos que no es un colegio de la clase alta vasca, ahí se ve una imagen que es un colegio enorme, el The Grange School, ¿ya? Una inmensa institución británica que funciona en Santiago de Chile hasta el día de hoy. Guillermo Luxi se dedicó a la empresa de su padre sin terminar ninguna carrera universitaria, ¿ya? Muere el 27 de marzo del 2013, tempranamente, muere muy joven, ¿ya? Sin embargo, tuvo una intensa vida emocional y tuvo 2 esposas, eso es muy importante, ¿ya? La primera esposa de Guillermo Luxi Cray
vamos a mencionar, y ella es Margarita Puga Valdés. Ya estuvo casado 10 años. Ella es hija de Federico Enrique Puga Concha y Elisa Filomena Valdés. El apellido Puga Valdés lo que hace es mostrar que Guillermo Antonio Luxi Cray quiso y logró conectarse con las castas castellanas, porque es un Puga Valdés que vamos a ver. ¿Ya? Actúa de manera contraria a su padre y actúa de manera contraria a su hermano Andrómico. ¿Ya? Guillermo Luxi Cray, al emparejarse con una representante de la familia Puga Valdés, genera una relación con las castas castellano-vascas. Entonces ahí aparece Mariano Puga, que es un cura progresista, y aparece Federico Puga Bolmen, que fue 4 veces ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, entre otros cargos. Es para mencionar que esa familia Puga tuvo una enorme importancia en lo que es la República, la Constitución de la República de Chile, en sus ministros, en sus diputados, senadores y los funcionarios públicos de esa época. ¿Ya? La alegación de Guillermo Luxi Cray con la casta castellana se expresa además que en el año 96 fundó la revista Capital, desde la cual hizo nexos con toda la clase alta chilena. La revista Capital la crea Luxi y ahí entrevista y muestra, por ejemplo, los consumos, los relojes, las alhajas, la vida cotidiana de la clase alta la va mostrando él y se va conectando. ¿Ya? En el año 2005 la vende a Ricardo Claro Valdés. Nuevamente se conecta con las castas castellanas y duró hasta el año 2020. Hoy día usted la puede encontrar en una alianza con el Diario Financiero que aparece ahí. ¿Ya? Y ahí aparece Capital. ¿Ya? Ricardo Caro Valdés, que murió, ¿cierto? Es un empresario muy importante en nuestro país, pero lo que vamos a recalcar es que por el lado claro, él proviene de Arturo Claro Prieto, ¿ve? Demostrando el carácter endogámico de las castas castellanas, que retomaremos luego de la casta Prieto, porque tiene relación con la segunda esposa de Guillermo Luxi. Entonces se produce el emparentamiento de los Claros, los Prietos, los Pugas, ¿cierto? Y por el lado Valdés proviene de Emma Valdés Ramos, quien finalmente está emparentada con la madre Elisa Filomena Valdés Izquierdo. O sea, la lógica endogamia, casarse entre primos, casarse entre castellanos, ¿ya? Que se ve ahí. Y ahí aparece la revista Capital que permite a Guillermo Luxi conectarse con la clase alta y conectar a los Luxi con la clase alta, ¿ya? Y desde el 2 de agosto del 2020 usted la puede, está ahí para que usted la pueda ver, ¿ya? Y se crea una fundación. Esta fundación se llama Guillermo Luxi, pero originariamente se llamaba Emma Cray, en honor a la madre de Andrómico Luxi, que muere muy tempranamente. Como su hijo muere tempranamente, los nietos de la Emma Cray deciden cambiarle el nombre y le ponen el nombre del padre. Y finalmente se estructura una fundación que vamos a ver que junta a las dos ramas de los herederos de Guillermo Luxi Cray. Veamos, entonces pasemos a los Luxi Puga, ¿ya? Ahí puede ver usted a Nicolás Luxi Puga, que está en la empresa Quiñenco, que es la empresa más industrial del sector de los Luxi, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que Tabalí es la viña familiar de la casta Luxi. Como es tradicional en la oligarquía chilena, todos los grandes grupos económicos tienen sus viñas. Entonces Guillermo, que quería emparentarse con ellos, relacionarse con ellos, copia eso y arma una viña y se llama Tabalí, y que la dirige su hijo hasta el día de hoy, Nicolás. ¿Ya? Además está su otra hija, que es Antonia Luxi Puga, que es la presidenta de la Fundación Guillermo Luxi Cray, y desde ahí se dedica a difundir las ideas de su padre y las ideas de los Luxi Puga o de los Luxi Cray en este caso. ¿Ya? Segunda esposa de Guillermo Luxi. Vamos a ver que Guillermo Luxi era bastante preocupado de la casta castellana vasca, porque él se casa con Virginia Prieto Cruz, ya entre los años 1991 y al 2012. También tuvo una gran cantidad de años casada con ella. Ella es hija de Pedro Luis Rafael Prieto Braga y Margaret Cruz Tierney. ¿Ya? Muestra una alegación con la casta castellana vasca, pero además muestra una alegación con
con las castas británicas, puesto que Margaret Cruz es la también madre de quien va a ser su esposa, que es la Virginia Prieto Cruz, ¿ya? Entonces, insistente fue Guillermo Luxi de querer conectarse familiarmente y dejar lazos con las castas castellanas, vascas, británicas en la sociedad chilena, ¿ya? La primera pareja de Guillermo Luxi Cray proviene de la casta Prieto. La segunda pareja tiene como ancestro a Pedro Luis Rafael Prieto Bragan, que proviene de las castas asturianas de los Prietos. Y de esa casta asturiana proviene José Joaquín Prieto Vial, presidente de Chile entre los años 1836 y 1841 de la República Autoritaria. Entonces, Guillermo Luxi se intenta relacionar, y lo hace, con el corazón de lo que fue la República Autoritaria, la República de Diego Portales, el sueño dorado de la clase de la derecha, de la clase alta chilena, de volver a ese régimen autoritario, porque en ese régimen autoritario era democrático, se elegían los presidentes, pero solo votaban los que tenían propiedades, votaban máximo 300 personas o menos que eso en esas elecciones. Y entonces aquí se producen los Luxi Prieto, ¿ya? Y está Isidora Luxi Prieto, que es la vicepresidenta, que está al ladito de su hermana, que es la Luxi Puga, y ambas familias están en la Fundación Guillermo Luxi Cray, los Luxi Puga y los Luxi Prieto, y ahí aparece la vicepresidenta, ¿ya? Y también está Mara Luxi Prieto, hermana, ¿cierto? Y tiene otra hermana más que no vamos a mencionar por un problema de tiempo. Pero Mara Luxi Prieto dice ahí, dirección de la segunda unidad o asistencia de dirección de la película Joe y de otras películas más donde ella participa en la parte del desarrollo audiovisual, para que usted vea la penetración, ¿cierto? Quiñenco, la viña Talaví, en la parte audiovisual, para que ustedes vean cómo los Luxi penetran muchas esferas de la actividad económica de nuestro país. Ahora vamos con el Antonio Luxi Cray, que es el segundo, no es el segundo hijo, es el segundo que nombramos, pero es el hijo mayor, pero lo nombramos porque don Guillermo murió más tempranamente, ¿ya? Antonio Luxi es un personaje muy interesante a analizar, porque él también estudió en el Grand School, en el colegio Grand School, siguiendo la tradición de la educación anglosajona, ¿ya? Pero él va más allá que eso, fíjese. Antonio Luxi Cray se acentúa aún más la formación anglosajona porque él estudia en el Dublin School, que está en New Hampshire, en Estados Unidos, que es un internado, ¿ya? En la enseñanza media, el liceo, lo estudia en Estados Unidos. Entonces él estudia en Estados Unidos la historia de Estados Unidos, la historia norteamericana, y la historia de Chile él no la pasa en la enseñanza media, ¿ya? Con esto quiero decir que sus estudios secundarios vuelven a los tiempos coloniales, cuando la clase alta mandaba a sus hijos a estudiar afuera, ¿se das cuenta? ¿Ya? Esto habla bien de Luxi porque tiene una formación muy alta, pero también habla mal de nuestras escuelas o liceos, que vamos a profundizar en unos par de láminas más, ¿ya? Entonces, alumno se acentúa, ¿cierto? Y lo que hace es que nos hace recordar a O'Higgins. O'Higgins estudió en Chillán, en Lima, en Cádiz, finalmente en Inglaterra. Vuelve, es un retroceso histórico porque nuestros colegios no logran educar a su propia clase alta, ¿ya? Eso es una situación complicada. Es como que los empresarios norteamericanos mandaran a estudiar a su hijo a China. Sería rarísimo, ¿cierto? Eso es. Entonces, cuando la casta dominante chilena actual manda a su hijo a estudiar a liceos y universidades norteamericanas, europeas, está diciendo que la formación de las exclusivas instituciones chilenas no está al nivel internacional. Más allá, que en Chile creamos que la Universidad de los Andes es excelente, que hay evidencia que no lo es, porque Antonio Luxi no estudió en la Universidad de los Andes, estudió fuera del país, ¿ya? Sus estudios universitarios los realizó Antonio Luxi en el Boston College en Estados Unidos, una institución privada y muy exclusiva. Entonces él estudió su pregrado en Estados Unidos. No toda la clase alta hace eso en este país. Entonces la formación de Antonio Luxi supera con creces la formación de otros millonarios Forbes chilenos. Piñera no estudió
estudió en la Católica y pues hizo hacer un máster afuera. Eh, lo mismo que la gente del grupo Mate. Luxi no, su enseñanza media la estudió en Estados Unidos y su enseñanza universitaria también entera en Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, es un ser muy ilustrado, con mucha información. Ya, veamos la situación más política. Dice ahí, el día jueves 12 de octubre aparece algo del diario El Financiero. ¿Ya? Dice, se enojó Luxi, no regalé ni un crédito, no voté por este gobierno y la presidenta no es mi amiga. Entonces, esto quiere decir que se asocia a Luxi, a Bachelet, Luxi al Partido Socialista, y eso se debe a la negociación que tuvo su padre con Allende, pero eso no significa que tenga una relación política, sino fue solo una decisión económica, una acción pragmática, ¿ya? Y eso, en la vida de Luxi, de Andrónico Luxi Cray, no queda resuelta, pero sí se va a resolver con sus herederos, que nos ayuden a clarificar la posición política del grupo Luxi, ¿ya? Mire, el gabinete de los Luxi se refiere a las empresas, el gabinete, a los gerentes, subgerentes. Dice ahí, el gabinete de los Luxi, 4 exministros de Piñera, después dice 1 de Pinochet, 4 más 1 da 5. 2 de Lago y 2 de Bachelet, 4 de Lago y Bachelet, y 5 en total de Piñera a Pinochet. Entonces el grupo Luxi es un grupo transversal, un grupo que actúa con la derecha y actúa con el centro político, ¿ya? Es una habilidad política impresionante, que no lo tienen las castas castellanas o los grupos británicos, los Edward, por ejemplo, no lo tienen, ¿ya? Andrónico Luxi Cray estuvo casado con la argentina Patricia Lederman, sin lazos con las castas castellanas ni vascas. Tuvo 5 hijos, ha tenido 5 hijos hasta el día de hoy: Andrónico, Davor, Dax, Maximiliano y Fernanda. ¿Ya? Veamos. Andrónico Luxi Lederer. Ahí aparece y es parte de la minera peruana Buenaventura. Está dedicado al negocio estratégico de los Luxi, que es la minería. ¿Ya? Es representante ahí de Antofagasta Mineral, ¿ya? El grupo más importante minero del cobre de nuestro país, ¿ya? Después Davor Luxi es el hombre del cuero, ¿ya? Se dedica a otro rubro y ahí penetra Luxi Lederman, ¿ya? Luego, si usted quiere postales turísticas, tiene que hablar con Dax Luxi, que tiene las mejores un emprendimiento sobre generar lugares turísticos y hacer postales para difusión hacia el mundo, para que el mundo pueda venir a disfrutar de los lugares turísticos de nuestro país, ¿ya? Y por último está Fernanda Luxi, que tiene un emprendimiento que se llama La Dosis, ¿ya? Ahí aparece una publicación del diario Financiero que estamos ocupando en honor a Guillermo Luxi, que lo ayudó ahí a desarrollarse. La Dosis, ese es el grupo de Fernanda, excepto la empresa de Fernanda. Dice, una vez a la semana, inteligente y rápido. Le llega a 50.000 ejecutivos ya relacionados con bancos e instituciones financieras de Latam, que están ligadas a los viajes en avión. Entonces, los 50.000 ejecutivos que viajan de un lugar a otro, ella les entrega una información semanal, ¿ya? Para que vea cómo penetran el grupo Luxi en todo tipo de actividad económica, ¿ya? Vamos a enunciar ahora solo Maximiliano Luxi Lederer, que lo dejaremos para el próximo análisis, porque con él nos permite clarificar la posición política del grupo Luxi, ¿ya? Saludos, nos vemos, ha sido un gusto estar con ustedes.